Hola amigos, bienvenidos. Quien les habla, Gustavo Soto, le da la bienvenida y su agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy a conversar de un tema interesante que espero que sea de su agrado. En el día de hoy comenzaremos a conversar del arte de reinventarse, un tema importante ya que cada vez que queremos mejorar tenemos que generar un proceso de reinvención en muchos de nuestros aspectos. Es por ello que escogimos este tema para el día de hoy. Quiero entrar ya en materia realizando la primera pregunta y comenzar a hacer nuestra presentación del día de hoy. Espero que la disfruten. Les comento que después de terminar la presentación estaremos dispuestos a responder cualquier pregunta que ustedes tengan para hacerla en el momento. Así que espero que disfruten la presentación, espero que disfruten el tema y bueno, comencemos. Quiero iniciar, como les dije, con esta pregunta. ¿Qué hace merecedor a alguien de tener una segunda oportunidad? ¿Podemos crear esa segunda oportunidad? ¿Existe una tercera oportunidad? Esa pregunta se las dejo para que vayan ustedes pensando un poco al respecto, reflexionando un poco al respecto, y a lo largo de la presentación vamos a ir comentando algo de eso. Comencemos con el tema como tal, el arte de reinventarse. Generalmente, cuando hablamos de reinventarse, lo relacionamos casi directamente con lo que es trabajo, negocios, procesos e inclusive sistemas. Parte del proceso de reinvención se genera cuando ya hay algo que no funciona o que está obsoleto o que no está dando los resultados que esperamos. Al producirse algunos de esos elementos, se piensa en la reinvención. ¿Cuál es el fin de la reinvención? El fin real es, en principio, mejorar todo lo que se está haciendo, y que ese proceso, cuando hablamos de estos procesos que son laborales, técnicamente laborales y de creación, es producir, terminar de hacer un elemento que es el producto final de este proceso, hacerlo con mayor eficacia, mayor eficiencia, y que dé frutos, que dé el producto final, que dé los resultados que estamos esperando. Siempre y cuando los resultados pueden ser muy malos o ser buenos, pero queremos más. Tenemos la sospecha o la convicción de que todo lo que estamos haciendo pudiera estar mucho mejor. Todo eso lo relacionamos en el punto final. Esto que estamos hablando aquí lo relacionamos con un producto monetario. Hablamos de dinero. Lo que queremos, uno se reinventa en esos aspectos para conseguir que nuestro producto sea más rentable y nos traiga una compensación monetaria para poder seguir produciendo. No está mal, porque el dinero es parte de nuestro elemento para conseguir muchas cosas, conseguir calidad de vida, mejorar nuestra calidad, seguir produciendo, crecer, muchas cosas. O sea que el dinero es parte de ese producto, de ese proceso, pues, el beneficio que tenemos. Pero hoy vamos a conversar de un proceso diferente. Vamos a hablar de nosotros mismos, nuestros procesos internos. ¿Por qué nuestros procesos internos? Porque en la medida que nosotros estemos en equilibrio, podemos generar todos los procesos alternos de una manera más eficiente. Si nosotros, por ejemplo, queremos dar felicidad, la felicidad tenemos que empezar por nosotros mismos, buscar ese equilibrio, esa felicidad para poder generárselo a los demás, porque si no, simplemente no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es que empezamos a conversar referente a ciertos aspectos que nos atañen directamente a nosotros como personas. Nuestros procesos propios, los cotidianos, familiares, ese relacionamiento, los emocionales, la actitud, el hecho de ocuparse de nosotros mismos, ese espacio que necesitamos nosotros para mejorar, para tener un espacio propio, para desconectarnos un poco de lo que es nuestro día a día. Y por último, la comunicación.
muy importante la comunicación porque nos comunicamos con todo, familia, amigos, trabajo, clientes. Ese proceso, cuando no va bien, es complicado que los elementos de unión y de comunicación sean efectivos. Entonces, ¿cuál de estos necesita reinvención? Puede ser uno o puede ser todos, dependiendo de nuestra situación, dependiendo de lo que nosotros queramos. Realmente uno se reinventa partiendo de que tiene una necesidad de mejorar en algún punto específico y uno decide cuál de ese punto quiero cambiar, quiero mejorar, quiero hacerlo mucho más efectivo del que tenemos. ¿Cuál es la recompensa? No tenemos la recompensa del dinero, que a la larga sí se puede convertir, porque si, como les dije hace rato, si nosotros tenemos una estabilidad, una emocional, una estabilidad en nuestro yo interno, nuestra tranquilidad y paz y equilibrio, nos comunicamos bien, tenemos una actitud acorde, ese proceso va a redundar en los otros procesos que sean alternos a nosotros. Entonces, reinventarnos, por supuesto, es conseguir por nuestros propios medios esa segunda oportunidad que estamos buscando. Una segunda oportunidad que hace que nosotros podamos hacer eso que hacemos de una manera mejor. Prepararnos, evaluar cómo lo estamos haciendo, buscar los errores que estamos cometiendo y mejorarlos. Entonces, reinventarnos definitivamente nos hace mejores porque nos hace superarnos a nosotros mismos. Y algo muy importante es cada vez que lo creamos necesario podemos hacerlo. Hay veces que pensamos que las oportunidades y las veces que podemos cambiar son pocas. Resulta que nosotros somos seres en evolución. Siempre queremos evolucionar. Si tenemos la actitud adecuada, siempre queremos estar evolucionando. Entonces, el proceso de reinvención puede ser inclusive hasta diario, puede ser muy cercano, porque cuando hay una autoevaluación y empezamos a ver situaciones que no nos gustan y queremos mejorarlas, para hacerlo lo reinventamos. Simplemente hay que hacer el reinvento de ese proceso para poder lograrlo. Ahora, ¿cuándo y cómo sabemos cuál es el momento ideal para reinventarnos? Fíjense, si sentimos que en algún aspecto no estamos como quisiéramos y al mismo tiempo los resultados que estamos obteniendo no son los que esperamos, ya eso es reinventable. El asunto es que cuando nosotros nos damos cuenta de esos dos detalles y vemos que hay una inconformidad y sentimos que no estamos consiguiendo lo que realmente queremos, el asunto es si nos quedamos así, con las ganas de hacerlo pero no hacemos nada, o tenemos la disposición y tenemos el empuje de empezar a hacer algo para conseguir una realidad diferente. Ahora, vamos al punto de qué nos impide hacerlo. Antes de tocar ese tema, yo quisiera conversar con ustedes. ¿Qué necesitamos antes de qué nos impide? Fíjense, humildemente pienso que si nosotros nos damos cuenta, en principio, de que hay un asunto que no está marchando bien, ya ese es el primer paso para poder iniciar una reinvención. Cuando en la mente de nosotros, en algún proceso personal, en algún proceso que nos atañe directamente como persona, sentimos que hay algo que no funciona bien, ya ahí esa inquietud debe darnos el siguiente paso de buscar cómo cambiarlo, cómo reinventarlo. Pero al principio hay que darse cuenta. Y segundo, después de habernos dado cuenta, tenemos que tener la disposición para dar el paso. Si no tenemos la disposición y simplemente lo que hacemos es darnos cuenta y quedarnos esperando que pase de alguna manera mágica, eso no va a ocurrir. Para que las realidades ocurran es necesario dar un paso, ser proactivo con cierta rapidez. Cuando hablo de rapidez no es hacer algo rápido simplemente por hacerlo. Hay que prepararse, tener conciencia de lo que quieres hacer y hacerlo. No esperar mucho tiempo, no esperar que el tiempo pase porque se van perdiendo las sensaciones de lo que quieres, se van distorsionando eso que quieres conseguir, ¿no? Entonces,
¿qué nos puede impedir hacer lo que estamos buscando? Si ya tenemos las dos condiciones que nos dimos cuenta, y después de darnos cuenta hemos analizado y tenemos la disposición de hacerlo, comenzamos a ver cuáles son nuestros factores que nos pueden sabotear ese proceso. Y el primero de ellos es el miedo. ¿A qué le tememos? Generalmente le tememos a no lograrlo, le tememos a no tener la capacidad para hacerlo, le tememos a ponernos en evidencia cuando de alguna manera u otra no logramos un objetivo y las demás personas se dan cuenta. A eso le tememos. Como también le tememos a hacer el ridículo o tener alguna exposición de una manera que nos perjudique. Sin embargo, el miedo, como hemos hablado en otros de nuestros temas que hemos compartido el tiempo atrás, el miedo, disculpen, o le paraliza o te impulsa. Si el miedo te paraliza y te quedas esperando porque no te da miedo avanzar, o no vas a hacer nada que vaya en el sentido de la reinvención. Si por el contrario ese miedo lo utilizas para tener los controles y las alertas suficientes, eso también lo conversamos anteriormente, las alertas suficientes para poder tener y controlar los riesgos en ese avance de ese objetivo y permitirte enfocarte en lo que estás buscando, ese miedo es un miedo que se utiliza de una manera positiva. El miedo siempre lo vamos a tener, el miedo es parte del ser humano, sin embargo va a depender y los resultados dependerán de la manera como lo canalices, la manera como lo enfrentas. Otro es la comodidad, que lo podemos reducir a lo que es nuestra zona de confort. Todos tenemos una zona de confort que a veces es muy buena y a veces no lo es tanto, pero aunque no lo sea tan buena, siempre estamos de alguna manera cómodos ahí, porque sabemos cómo manejarnos, aunque no nos guste realmente en esencia lo que estamos viviendo, pero esa zona de confort la conocemos y sabemos cómo de alguna manera manejarnos ahí. Esa zona, cuando la traspasamos, empezamos a tener contacto con lo desconocido. Afuera de esa zona de control hay muchas cosas que pueden ser mejores o peores, pero sin embargo hay cosas novedosas y cosas nuevas que en esa búsqueda y con la actitud y el enfoque adecuado, muchas cosas se pueden conseguir, muchas cosas pueden crecer y aparecer, cosa que no ocurre si nos quedamos en nuestra zona de confort. Entonces esa combinación de la zona de confort que no nos permite ver otra situación si no la atravesamos, si no salimos de ella a buscar otras realidades, combinada con el miedo, hace que sean dos factores importantes que nos influyen en la búsqueda de esa reinvención. Y por último, las creencias limitantes. Nosotros tenemos creencias basadas en nuestra educación, como hablamos también en alguna oportunidad, en nuestras vivencias, en todo lo que nos ha pasado, nuestra educación, todo hace una cantidad de factores que construye esas creencias limitantes. Sin embargo, también nuestro entorno actual, nuestro entorno en momentos donde le damos mucha autoridad a las palabras o a lo que nos dicen otras personas y dejamos que nos afecten. Muchas personas nos dicen cosas que probablemente no sean positivas referente a lo que queremos buscar, y si nosotros hacemos mucho caso a eso, nosotros le damos mucha autoridad a eso que nos están diciendo, también se nos convierte en algunas creencias que pueden ser limitantes. Por lo tanto, estos tres elementos son nuestros enemigos, por llamarlos de una manera, del proceso de reinvención. Yo quiero hoy contarles una historia que revela un poco lo que significa el proceso de reinvención. Seguramente todos ustedes conocen o muchos de ustedes conocen quién es Alex Zanardi. Alex Zanardi es un deportista que ha estado dedicado a los deportes a motor. Alex fue corredor de karting, es italiano, corredor de karting, y fue campeón europeo en karting. Después subió a la Fórmula 3000, a la Fórmula 3. Ahí ha ido subiendo, fue subiendo mucho y fue creciendo en su disciplina hasta llegar a la Fórmula 1.
En la Fórmula 1 compitió con escuderías como la Lotus, la Williams, y tuvo una aceptable función en esa categoría. Sin embargo, donde tiene mayor éxito es en la Fórmula Kart, que es una categoría que está casi a la par de la Fórmula 1. Ahí fue campeón y siendo corriendo en una de las carreras de un premio en Alemania, generó un accidente que le cambió la vida. Ese accidente, el 15 de septiembre de 2001, le cambia la vida. Ese accidente fue como ustedes pueden ver las imágenes, fue muy aparatoso, que al principio se pensaba que no iba a sobrevivir a esta circunstancia. Sin embargo, a pesar de haber perdido el 75% de su sangre, de la sangre de su cuerpo, fue sacado por los doctores, fue llevado a un hospital, proceso de rehabilitación. Pasó un tiempo muy grave donde se pensaba lo peor. Sin embargo, muchos días después, sale del hospital y sale en estas condiciones. Como pueden ver, imagínense un deportista, ¿no?, que tenía como parte fundamental de su desempeño sus piernas, sale de ese hospital sin las dos piernas. Sale, lo repito, imagínense ustedes un corredor de monoplazas sin saber que parte fundamental para poder conducir esos autos es con sus dos piernas y no tenerlas. ¿Qué hubiera podido pensar? ¿Qué pasaría por la mente de este señor, de Alex Zanardi? Imaginen ustedes cómo sería el miedo que sintió Alex cuando despertó o cuando salió del hospital, que fue mucho tiempo después. El miedo que sentiría de sentir que lo que había hecho durante toda su vida, de que tenía muy pocos años y que se había ido preparando, había ido creciendo, había tenido un éxito en todo lo que había emprendido en ese sentido, había perdido dos de las herramientas principales para poder hacerlo. Imagínense cuánto miedo habrá sentido de lo que le vendría en el futuro, de cuál sería su futuro basado en que ya no tenía las dos piernas. Imagínense ustedes si él, siendo un deportista y habiendo tenido una experiencia desde muy pequeño con los carros, había agrandado esa zona de confort porque había ido creciendo y explorando nuevas categorías, siendo exitoso y seguía. Y ahora esa zona de confort que él la tenía controlada y que en términos generales es una zona de confort agradable, lo arrancan de raíz de esa zona y lo colocan en otra. Una zona donde no tiene las herramientas para poder tener la misma comodidad que tenía en la otra. Y por último, imagínense las creencias limitantes que ha podido pasar por la mente de esta persona. Experiencias de otras personas que han perdido a una extremidad y que no han tenido la fortaleza para poder salir adelante y seguir haciendo lo que hacían, simplemente se retraen y se quedan. Las personas probablemente cercanas a él tendrían muchos sentimientos encontrados, que a lo mejor él, dándose cuenta de esa sensación de protección, podría pensar hasta en la lástima que podían estarle sintiendo por esa pérdida que ha tenido. A lo mejor escuchó consejos o sugerencias de a qué dedicarse, para que se sintiera bien. Imagínense todo ese cóctel de situaciones que estaba o que ha podido estar viviendo Alex en un momento determinado. Sin embargo, Alex Zanardi en el 2004 comienza a correr vehículos de turismo y compite en el Campeonato Europeo de Turismo. Todo esto
posteriormente a un proceso de rehabilitación, un proceso que necesitaba rehabilitación casi 24 horas para poder movilizarse, y ese proceso duró un tiempo. Fíjense que el accidente fue en el 2001 y él comienza en el 2004 a correr. Por supuesto, ese proceso debió empezar mucho antes, en virtud de que, bueno, había que adaptarse a todo lo que estaba viendo. En el 2005 gana su primera carrera y queda campeón de esa categoría. E inclusive en ese mismo año comienza a tener o hace una experiencia de conducir un Fórmula 1 con unos comandos adaptados a él. Él sigue compitiendo en esta categoría hasta en el 2009. En el 2009 comienza a tener contacto más directo con algo que conoció en el 2007 y se que había convertido como una pasión muy importante en su vida, que es las carreras de ciclismo de mano. Empieza a competir y a representar a Italia, y dentro de ese proceso, en principio gana en el 2011 el maratón de Nueva York en esa disciplina. En el 2012, en las Olimpiadas Paralímpicas de Londres, gana 3 medallas. Y en el 2016, en los Juegos Paralímpicos de Brasil, se alza con la medalla de oro y la medalla de plata en 2 categorías de alta longitud en ese tipo de vehículos que él conduciría, que eran las bicicletas a mano. Aquí ven ustedes el momento de que está recibiendo su medalla de oro y en el momento de la premiación en Brasil. Imagínense ustedes lo que ocurrió y lo que pasó esta persona después de tener algo tan negativo que le ocurrió en el 2001 y el proceso de reinvención que tuvo que lidiar para poder llegar aquí. ¿Qué necesitó esta persona para poder hacer esto? En principio, yo creo que la actitud fue preponderante, el tener la disposición a no quedarse, el tener la disposición a hacer algo diferente a lo que estaba haciendo, en reconocer probablemente que su realidad había cambiado, pero que esa realidad no necesariamente tendría que ser el fin para él y había otras cosas que hacer y que él iba a intentar. Yo me gusta mucho esta foto porque esta foto me imagino la satisfacción que pudiera estar sintiendo Alex en este momento al haberse reinventado de esa manera. ¿Por qué les planteo yo este ejemplo? Porque es un ejemplo clásico de lo que es el proceso de reinvención. A pesar de todas las situaciones negativas que se te pueden haber presentado, no desfallecer y seguir adelante y continuar con el objetivo que tienes. Algunas veces cambiar es una manera de conseguir cosas diferentes. A veces ocurre que son cosas que son trágicas y que hace falta el cambio por una cuestión o que obliga. Pero cuando nosotros tenemos una posición que no queremos que ocurre, una situación nos ocurre algo con uno de nuestros aspectos principales de vida y no queremos que eso ocurra, ¿por qué no poder cambiarlo? ¿Qué hizo Alex entonces con el miedo, con la zona de confort y con las creencias limitantes? Con el miedo hizo lo que hablamos en ese momento, convertir ese miedo más que paralizante en un potenciador. Tengan la certeza que miedo sintió mucho seguramente, pero la manera como lo manejó, la manera como lo enfocó, dio resultados o dio la posibilidad de obtener resultados diferentes. La zona de confort él la creó y siguió explorándolas. No se quedó donde estaba. Que hubiese sido muy fácil quedarse con la excusa de que ya no tengo 2 piernas y ya mi vida no tiene como mucho sentido. No, más bien eso lo que hizo fue impulsarlo a darle una energía para conseguir nuevas zonas y conseguir nuevas realidades. Y las creencias limitantes todas las consiguió en potenciadoras, todas las cambió en potenciadoras, en el sentido
de que más valió su actitud y su confianza en sí mismo para poder lograr que todas las opiniones, probablemente que hubo muchas, y las situaciones y los ejemplos que lo pudieron haber rodeado, que lo hubieran podido limitar, más tuvo fuerza esa relación que tiene con su confianza en sí y con la actitud ante la vida. Entonces, yo nuevamente les hago la pregunta que hice al principio. ¿Qué hace merecedor a alguien de tener una segunda oportunidad? Yo pienso, espero que ustedes me comenten qué piensan ustedes al respecto. Yo pienso que te hace merecedor el hecho de que tú tengas la disposición a hacerlo, que haya ganas, que tengas la intención de mejorar y de buscar esa segunda oportunidad en el aspecto que tú necesitas. ¿Podemos crear esa segunda oportunidad? Por supuesto. La creas si tienes el conocimiento de qué está fallando y hacia dónde vas, y la disposición y la actitud en ese sentido. Y por último, existe una tercera oportunidad. Nosotros, también lo he comentado muchas veces, como seres humanos siempre tenemos que aceptar que perfectos no somos y tenemos derecho a equivocarnos, porque es parte de nuestra naturaleza. Lo importante es aprender de esos errores. Y si nosotros tenemos en ese proceso la posibilidad de ir cambiando y de ir mejorando, esas oportunidades pueden ser miles. Y el hecho de que te equivoques no es una condena para toda la vida. Si hay una equivocación, tienes el tiempo y la disposición, si es así, de mejorarla, de cambiarla y hacerla más acorde a lo que quieres. Por eso que las oportunidades de cambiar son infinitas, de acuerdo a la disposición que tú tengas al respecto. Yo les invito entonces a que venzamos el miedo y lo hagamos un aliado, que nos atrevamos a conseguir nuevas realidades y que convirtamos esas creencias limitantes en potenciadoras, a convertirnos en campeones, porque los campeones no tienen límite, como nos dice Alex Zanardi. Nosotros hemos conversado el día de hoy en relación al proceso de reinvención. Nosotros tenemos unas capacidades que para este proceso de reinvención que depende exclusivamente de nosotros. Siempre es posible estar mejor de lo que estamos, siempre y cuando queramos, siempre y cuando lo deseemos y tengamos la disposición a hacerlo. Bueno, mis amigos, con esto terminamos. Espero que este tema que hemos tocado hoy les haya gustado y quedo al pendiente de sus preguntas y poder tener una conversación por redes y directamente por sus preguntas por aquí por Facebook Live sobre qué opinan al respecto. Les invito que si quieren profundizar aún más sobre estos temas que hemos tocado hoy, los invito al próximo taller que se denomina Cambia Paradigmas, Crea Realidades, que en pocos tiempos, en pocos días estará en las redes dando la información para poder participar. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos reencontramos pronto. Espero su pregunta. Gracias, un abrazo.